En un contexto enrevesado políticamente a nivel nacional y con un Juan Mansur asumiendo como jefe de gabinete, estamos en un contexto en el que los feminismos salimos a hablar y por supuesto como Juan Mansur es el actual gobernador tucumano, es por eso que damos la palabra a Celina de la Rosa, que es periodista, feminista y tucumana, que es interesante ver cómo se está llevando a cabo esta asunción, qué queda en Tucumán sobre todo y en qué contexto estamos los feminismos y las disidencias. Buenas tardes, Celina, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por comunicarse y bueno, hay que celebrar que sigamos debatiendo estos temas y que estén en la agenda oficial, en la agenda pública, ¿no? En la agenda de debate es importante porque pensar que en otros momentos de la historia que venimos viviendo, pensar que hace 10 años este debate para interpelar a un jefe de gabinete no estaba, ¿no? Todas las temáticas que tengan que ver con las cuestiones de género y la diversidad era un tema que era muy excluido, que sin embargo sí lo ponen como un tema de minorías, cuando efectivamente no lo es, porque si lo pensamos somos la mitad de la población, tenemos más todo el colectivo de la diversidad, entonces la verdad que pensar que las cuestiones de derecho, tanto con perspectiva de género como con perspectiva de diversidad, son de minorías, bueno, estamos cayendo en un error importante, ¿no? Por Sí, eso, celebrar como este debate público y, bueno, ahí las distintas posiciones. Para mí, por un lado, pensar en Mansur, teniendo la experiencia de vivir en Tucumán y saber cuáles son las luchas que se van dando acá en la provincia, por un lado decir que es un modelo de gobierno de alianzas múltiples y que en esas alianzas se dan entre sectores que se pueden decir como más progres, entre comillas, y sectores más progresistas, digo, y otros sectores conservadores. que siguen Ese siendo del peronismo, ¿no? sí, dentro del peronismo todos, digamos, pero digo, o sea, como hubo también alianzas en relación, el Frente de Todos a nivel nacional cubrió también a sectores de los movimientos populares, ¿no? De las organizaciones populares, algunos sectores. Y en eso también las organizaciones populares de acá de Tucumán, algunas, como no sé, el movimiento Evita, algunos sectores, también se sumaron a esa lucha y de hecho tienen participación dentro del gobierno de Mansur. Pero esto no quiere, por eso digo, en el plano de un gran abanico de alianzas que genera. Dentro de esas alianzas más conservadoras, podemos decir que deja este seño con Jaldo. Pero no me quería olvidar de decir por qué consideramos y por qué marcamos de que hablar de Juan Mansur es hablar de, de una persona que no da tanta importancia a las problemáticas de género y diversidad. Si bien hay políticas que se llevan adelante, yo me hice como una lista, digamos, de algunas cosas que tenemos que estar alertas. Como A la ver, estuvimos siempre, como estamos en todo el país, alertas, sí, digamos, ¿no? Porque sí. si bien la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es nacional, lo mismo en todas las provincias y en todos los sectores estamos con las luces prendidas por si hay algún tipo de incumplimiento ante esta ley. Bueno, lo mismo pasa en Tucumán. Pero a Tucumán se le suman algunas cuestiones, digamos que un caso emblemático que pasó antes de que se apruebe esta ley fue el caso de Lucía, Sí. donde el Que volvió a gobernador, los medios, ¿no? Me parece también que volvió a resurgir con esta totalmente, asunción de Mansur, todo el mundo hablando sobre el caso Lucía. fue parte del debate. Dentro del 2020, la mayoría de los legisladores y legisladoras que estaban hablando sobre el aborto tomaron o el caso de Belén o el caso de Lucía para hacer referencia a las violaciones que se generan de los derechos en cuanto a la prohibición del aborto, ¿no? Entonces, eso sería una cuestión, explicar de que existe una causa vigente, de donde se juzga al Estado tucumano, en manos de Mansur, a cargo de Mansur,
que donde hubo una situación, se marca como una situación de incumplimiento de los derechos de esta niña de 11 años que había sido abusada por su abuelastro. Hay que decir que en otra causa, que era la causa del abuso, fue detenido y fue preso el abuelastro de esta niña, y el juzgado le pidió al gobierno provincial que contemple algunos de los derechos que fueron vulnerados para Lucía. En ese caso, por ejemplo, le exigió de que se le dé asistencia, de que le den una casa, de que, bueno, de que se contemplen ciertos derechos. Una Eso es reparación de una alguna cuestión. manera. Para reparar, y en esto de la reparación, de poder pedir que tengan capacitación todos los organismos dentro del Estado, ¿no? Por otro lado, digamos, la cantidad de femicidios que hay en Tucumán, ¿no? O sea, Tucumán es la segunda o tercera provincia con más femicidios de toda la Argentina, siendo la provincia más pequeña, digamos, en cantidad de gente, digamos, que... Entonces es grave la situación, porque si bien pueden haber capacitaciones, puede haber ciertas situaciones donde vamos ganando derechos, la realidad es que en Tucumán crece la cantidad de femicidios o se mantienen a lo largo del 2015 a esta parte. Entonces, digo 2015 porque es en relación también al gobierno de cómo comienza Mansur, ¿no? Entonces, esa cantidad no la bajó. O sea, falta de presupuesto, falta de contemplar mucho más integralmente un proyecto, o sea, un desarrollo de un programa más integral. Después, pensar que en esas alianzas que decimos progres y conservadoras, ha dado lugar a que haya ámbitos de las iglesias que intervengan, que opinen, darle lugar a que puedan participar dentro del debate público de cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, y eso es muy grave. En relación a eso lo pienso en cómo se cuarta la ESI, ¿no? O sea, si bien el programa funciona, tiene algunos elementos, también hay que decir que tiene muchos frenos alrededor de la mirada conservadora y de lo que se permite que esas discusiones conservadoras entren dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Sí. Y por otro lado, pensar que no tiene que ver con cuestiones solamente de género, sino también que hay una cuestión de violaciones de derechos humanos que es importante, como por ejemplo la policía, digamos, la actuación de la policía y cómo se da esa alianza del gobierno-policía, ese modelo donde terminan apañando muchos policías que llevan adelante violaciones de derechos humanos. Y es importante. Hay que decir que hoy comenzó, por ejemplo, el juicio por Facundo Ferreira, un niño que fue asesinado por la policía un 8 de marzo en Tucumán, fue asesinado por la espalda, y también mostrar que no es el único caso, ¿no? Tenemos hace muy poco, menos de un mes, hace dos semanas, si no me equivoco, el 2 de septiembre, un incendio en una comisaría donde murieron 4 mujeres en el interior de Tucumán, en Concepción. Y esto marca también la falta de condiciones de respeto de los derechos a esas personas, ¿no? Entonces tenemos Facundo Ferreira para nombrar un caso de gatillo fácil, porque hay muchos en Tucumán, las cuestiones, digamos, de cómo están las cárceles de Tucumán, cuáles son los derechos que se respetan. Entonces, en eso, y hay que decir que hubo un silencio absoluto de las autoridades respecto a estos temas, ¿no? Bien, de este hecho, es el contexto en el que vivimos en Tucumán, ¿no? Como, bueno, claro, es el representante tucumano que les mandamos, y esto hay que tener, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Esto es lo que se elige, esto es lo que se elige. Ahora hay que decir, esto tiene que ver con una dualidad de cosas en relación a que hay no sé, crecieron la cantidad de capacitaciones, los programas nacionales de apoyo a las mujeres como el Progresar, el Potenciar Trabajo, distintas herramientas que se han tomado de nación para darles más derechos a las mujeres y a las diversidades, porque también un montón de compañeras trans han recibido ese plan y han podido solventar algo de lo que fue la pandemia, ¿no?
Sí, Celina, a vos sí. como bueno, ciudadana tucumana, como periodista, como alguien que está inmersa en la realidad, ¿te preocupa por ahí el retroceso de la conquista de derechos de los movimientos feministas, de las Y, disidencias? y yo tengo que decir que me preocupa como me preocupa que vuelva Macri, digamos. Mm. O sea, creo que al nivel ese, digamos, o sea, cuando uno piensa, digamos, en la derecha y y las posturas conservadoras, y sí, me preocupa tanto que esté Jaldo en el gobierno provincial, como que esté Mansur como jefe de gabinete, o que haya una vuelta tan fuerte a la derecha como fue Macri. O Bien, sea, eso es preocupante. Ahora, esto quiere decir que nosotras o sea, los movimientos, las organizaciones van a frenar de pedir derechos o de garantizar derechos. No, eso mm, no va a pasar. Como también creo que dentro de los propios gobiernos, como dije, que son gobiernos de alianzas, creo que hay funcionarias, que hay distintas personas del colectivo de la diversidad, que están trabajando, ¿no? Hay que decir claro, que si nos ponemos a pensar en Mansur tenía una jefa de prensa que era parte del colectivo de la diversidad, que reivindicaba el matrimonio igualitario, bueno, una cantidad de cosas que, digo, o sea, claro, no hay que no, hay invisibilizar la esa militancia diversidad. tampoco acá, digo, eso. Exacto, bueno, entonces la militancia va a garantizar, como va a garantizar, tanto con los votos, con el día a día y todo, va a garantizar que esos derechos no se pierdan. Por lo Bien, tanto, sí, es sí. preocupante, y más poniéndonos a pensar algunas cosas como, me acuerdo cuando fue cuando fuimos a cubrir a la legislatura de la provincia, cuando se incorpora el cupo laboral trans, ¿no? Cuando se hace la incorporación esa, me acuerdo que Jaldo, al final, cuando termina todo, Jaldo es el vicegobernador, por lo tanto, el Gobernador que ahora. preside, gobernador ahora, pero quien presidía las sesiones de la legislatura. En ese momento, digamos, Jaldo dice, cuando gana el cupo, cuando termina imponiéndolo el peronismo al cupo, junto con algunos sectores de la oposición, pero es el peronismo quien lo termina poniendo, Jaldo dice, bueno, como ya les concedimos mucho, ahora vamos los celestes por la revancha. Y lo Bien, dijo tal cual y sí. textual dentro de la sesión de la legislatura provincial. Por lo ¿Y tanto, cómo ves es, esa hay una situación también negociación. ahora? ¿Mm? ¿Cómo ves esa situación ahora? ¿Cómo ves Jaldo, gobernador de Tucumán, con todo lo que esto implica? Y bueno, o sea, las propuestas que tiene en relación, Jaldo hizo campaña, la última campaña para, para también con la fórmula de gobernador, vicegobernador, la reelección, digamos, que tuvieron, la hizo también junto a sectores evangelistas, fue a decir en reuniones evangelistas que ninguna ley con perspectiva de género iba a pasar por su legislatura, pero sin embargo, digo, ahí hubo luchas también que conquistamos. Pasó cupo laboral trans, pasó ley Micaela, digamos, es como que también es relativo, digamos, lo que se dice, pero sí hace campaña con eso. Y por otro lado, también tiene como postura de que más mano dura, ¿no? En relación a la seguridad, pero al mismo tiempo, efectivamente, digamos, o sea, nada, tenemos estas situaciones de manos duras muy complejas donde terminamos con niños asesinados en la provincia. Por lo tanto, hay que preocuparse por la situación de los derechos humanos y de los derechos de género y diversidad. Hay que estar atentas, como lo venimos estando desde el 2015 a esta parte. Y por otro lado, sí, creo que el debate acá y lo que está en juego acá es poder pensar qué alianzas se generan y qué herramientas generamos para tener gobiernos donde las alianzas sean más progres que con los conservadores o de determinadas organizaciones que puedan tener una alternativa más concreta hacia esos sectores. Perfecto, Selena. Entonces, tal como lo decíamos con Mansur, si bien a vos te preocupa esta asunción y esta toma de poder, también tenés confianza y esperanza en esta militancia, en estos feminismos que vienen trabajando y luchando todos los días.
Y sí, y lo vamos a ver día a día, digamos, vamos a ver cómo sigue, cómo va a seguir el gabinete de Jaldo, a quiénes va a proponer, o sea, si va a haber cambios en ese gabinete o no, tenemos que estar atentas a qué pasa con las secretarías de Derechos Humanos, qué pasa con el Ministerio de Educación, o sea, algunas cuestiones que se pueden ir mucho más a la derecha y hacia los sectores conservadores que hay que estar atentas. Lamentablemente estas son las condiciones en las que estamos y vuelvo a decir, lo que necesitamos son estos debates públicos y abiertos de quiénes son, de qué representan, no enojarse, no molestarse, sino hacerse cargo y poder luchar porque haya, como venimos luchando, que haya mucho más representación de sectores progresistas, de mujeres, del colectivo de la diversidad, que haya muchísima más representación de esos intereses dentro de estos gobiernos. Celina de la Rosa hablando con nosotros para el colectivo. Muchas gracias, compañera, por estos minutos. Nos parece muy importante que una referenta como vos, que sos feminista, sos tucumana, pueda hablar a nivel nacional, así que te agradezco por este espacio y por haberte tomado este tiempo para charlar con nosotros. Muchas gracias y les agradezco el espacio para poder debatir ampliamente sobre esto. Hasta luego, compañera. Hasta luego.